Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitada a Liliana Morales, exdirectora de la Dirección de Población Migrante del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Me acompañan el día de hoy Liliana y el profesor Chomin Aceras. Hola Chomin, bienvenido. Hola Ronald, un placer estar aquí con Ronald y con Liliana. Liliana Morales, nuestra invitada. Bienvenida, Liliana. Bueno, Ronald, muchísimas gracias y al profesor Chomin también, a la Universidad del Rosario. Fantástico el espacio, mil gracias por tenerme en cuenta. No, a ti, Liliana, por aceptar nuestra invitación. Y con Liliana conversaremos un poco sobre lo que ha sido el trabajo en la Dirección de Población Migrante, sobre la salida de la cooperación internacional y los retos que hay en materia migratoria, incluso para el próximo gobierno de los colombianos, de cara a todo el proceso de integración migratoria. Liliana, una primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo lees el contexto migratorio global ante el auge de discursos en contra de la migración, en contención de la migración, y cómo esto puede llegar a impactar a Colombia? Bueno, yo creo que las naciones deben recordar que los procesos migratorios hacen parte de la naturaleza, digamos, del ser humano. Digamos que luchar con las migraciones o contra las migraciones hace parte de una lucha contra el proceso, digamos, de la evolución de las civilizaciones. Y con esto, digamos, quisiera señalar que los continentes y más, digamos, con los avances tecnológicos, con, digamos, los desafíos demográficos, con las desigualdades económicas, pues, digamos, no van a parar simplemente por restricciones en los países, porque digamos, cada vez más la población está buscando un mejor espacio o requiere de otros espacios para vivir, también por los cambios climáticos, buscando un mejor futuro y obviamente también ligado a los conflictos internacionales. Entonces, pues yo creo que es una situación compleja en general, pero es una situación que está ligada a muchos factores y yo creo que hay que repensar también las estrategias de atención que en general se tienen, que ya podremos conversar de eso. Pero sin duda creo que es un fenómeno y es una, no, yo no creo que sea un fenómeno, sino una característica implícita de las sociedades y hay que más bien darles un contexto moderno y un aprovechamiento adecuado para que los países pues tengan un gana-gana con los flujos migratorios. Entonces, las condiciones por las cuales las poblaciones migran son estructurales y pues también son un proceso natural del mundo. Entonces, lo que hay que hacer es pensar que hace parte evidentemente de nuestro ADN como seres humanos a lo largo de toda la evolución humana. Liliana, ¿cómo puede impactar la atención migratoria en Colombia, si no el fin, al menos una reducción sustancial de la cooperación internacional a raíz, digamos, de los posicionamientos, pues, políticos, ideológicos de algunos gobiernos o eventualmente, pues, también de situaciones de crisis económicas que pueden en los países que son mayormente donantes, así? Esa reducción, ¿cómo puede afectar a Colombia? Bueno, si bien, digamos, la salida de USAID este año tuvo un impacto significativo por los programas, digamos, que está apoyando, esta es una situación que venimos enfrentando desde hace varios años, donde las reducciones, pues, se han ido viendo. Entonces, digamos que ya la salida de USAID es como un punto, digamos, de quiebre, pero este es un fenómeno que se viene viendo hace 2, 3 años, ¿cierto? ¿En dónde impacta más? En los programas asociados a la atención humanitaria realmente. Y ahí digamos que yo creo que sí es importante repensar esta asistencia y esta coordinación interna que debemos tener para la asistencia humanitaria. Por ejemplo, no solamente las poblaciones que todavía, la población que todavía camina, aquellos que sufren, por ejemplo, problemas asociados a la trata y tráfico, incluso población que queda varada en la mitad del camino, fueron asistidos mayoritariamente por la cooperación internacional. Entonces, los albergues, las rutas humanitarias, y ahí pues digamos que hay un desafío en cómo el país da respuesta a esta población para que no quede desamparada. Pero también hay otro conjunto, digamos, de ayudas que el país estaba recibiendo en cuanto a tratamientos médicos,
retrovirales para la población con VIH, digamos, todas esas atenciones ligadas al tema de salud estaban siendo asistidas por la cooperación de manera importante. Temas de subsidios de arrendamiento, temas de emprendimiento, apoyo para la empleabilidad, por ejemplo, financiando las certificaciones, la condonación de títulos. Entonces, digamos que ese apoyo que se estaba dando tanto en lo humanitario como también en temas más sociales y en temas de integración, pues sí sufren un reversazo. Y esto también está ligado a un tema y es que el país no tiene control de esos recursos ni de esas atenciones, entonces las personas que estaban siendo atendidas desafortunadamente en Colombia, digamos que el país no cuenta con un registro de a quienes se les dejaron de dar esas atenciones, por lo tanto, pues yo creo que ahí sí hay una experiencia que toca revisar para futuros momentos y es cómo trabajamos más coordinadamente para que si vuelve a ocurrir una situación de una salida de una agencia, la población no quede desprotegida y sin ningún registro de lo que estaba pasando. Entonces yo creo que es una oportunidad para mejorar la relación también de con la cooperación y con los programas que se estaban implementando, pero sí creo que queda como una invisibilidad de la población frente a los tratamientos, frente a los subsidios, porque de un día para otro los dejaron de recibir. Entonces ahí hay una afectación importante, pero también creo que es un quiebre que hace que el país pues tenga que activar otros mecanismos de atención y de articulación, que es, digamos, a mi modo de ver, hacia donde tendríamos que avanzar en los siguientes años. Liliana, te correspondió ser la primera persona a cargo de la Dirección de Población Migrante en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Quisiera preguntarte un poco cómo fue ese proceso de estructurar el capítulo migrante dentro del ministerio, la dirección puntualmente, y cómo es, qué proyecciones tienes de cara a las disposiciones que han quedado por parte de la Corte Constitucional y que ponen en riesgo un poco esa estructura que tanto trabajo costó montar. Bueno, nosotros empezamos el proceso revisando con el Ministerio de Relaciones Exteriores que no hubiese duplicidad de funciones con la dirección. Digamos que ahí se hizo una revisión muy juiciosa para darle estabilidad jurídica al proceso, porque la Cancillería también actualizó su manual de funciones y sus direcciones el año pasado. Entonces, se necesitaba, digamos, tener mucha claridad en que no tuviéramos de ninguna manera duplicidad en las entidades. De ahí empezó un proceso también de enfocar la dirección, digamos, respondiendo a la visión del actual gobierno, y es una visión basada en los derechos de la población migrante en general y un poco salirnos del foco solamente de la población migrante de Venezuela, reconociendo que el país tiene flujos migratorios mixtos. Entonces, luego de esta revisión jurídica y, digamos, de funciones de las oficinas, que esto ya es algo más institucional, pues viene el tema programático, de generar un programa que le diera una sombrilla también técnica al presupuesto que le fue asignado a la dirección y que tuviera, digamos, un impacto significativo, porque el ministerio pues está en clave de reducir las brechas y las desigualdades en el país, enfocándose en poblaciones específicas. Ahí hay un tema interesante que es tema, digamos, más general, pero cuando se hace política poblacional, como se busca con el Ministerio de la Igualdad, pues debe haber una coordinación de la política donde los otros ministerios son sectoriales, porque la política poblacional no solamente se puede reducir a cómo tú haces un proyecto dirigido a una población, sino cómo articulas la institucionalidad para que esa población tenga unas mejoras significativas en la reducción, digamos, de la pobreza, de la desigualdad y tenga mejores niveles de integración, etcétera. Entonces, esta apuesta programática fue el segundo paso de dirigir las acciones, y un tercer paso fue efectivamente ya la elaboración contractual, porque el ministerio tiene digamos, dos ámbitos de acción, uno en la política, digamos, interactuando, estando en las instancias de coordinación, digamos que ese es un escenario de política y de coordinación que se le da al ministerio, y lo segundo es que tiene un presupuesto para ejecutar planes, programas y proyectos con las poblaciones específicas que tiene a cargo, en este caso la población migrante, la población refugiada y la población retornada, que es el mandato, digamos, que se le da a la dirección. Entonces, teníamos esas tres tareas.
claramente también, digamos, es una conversación que se llevó todo el tiempo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también con los demás ministerios, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación, con el DPS, buscando cuál podía ser, digamos, la mejor articulación, al mismo tiempo que montábamos los programas ya directamente para la ejecución del presupuesto. Entonces, pues fue un desafío porque además el ministerio se estaba montando prácticamente sin personal, porque es un ministerio que arrancó pues de ceros, como lo ha señalado la vicepresidenta. Eh, pero yo creo que la orientación de política hacia que se le dio, digamos, hacia la integralidad de la atención, creo que es una apuesta correcta. Entonces, aparte, digamos, de todo el enfoque de cómo sacar adelante la dirección, qué rol darle dentro de la institucionalidad, qué proyectos eran los más, digamos, apropiados para que esto tuviera impacto, también buscar la integralidad dentro de la institucionalidad y no solo enfocarnos en unos aspectos de la política. Y ahí pues se abre todo un camino que yo espero que se siga construyendo pues en adelante. Liliana, como exdirectora justamente para la población migrante del Ministerio de la Igualdad, ¿cuál es tu diagnóstico general ya sobre la gestión migratoria en el gobierno de Gustavo Petro? Nos acabas de hacer, digamos, un paseo un poco sobre cómo se creó el ministerio y cómo inició sus políticas, pero un poco a nivel general de todo el gobierno, ¿cómo ves tú la situación? Pues mira, yo creo que hay unos avances importantes. Yo creo que un primer punto fundamental fue el restablecimiento de relaciones con Venezuela. Yo creo que desconocer que hay 12 millones de personas alrededor de la frontera con Venezuela es un error. Las poblaciones realmente casi que son binacionales. Lo mismo, digamos, es el caso de La Guajira, es el caso de Acandí en la frontera con Panamá. Nosotros tenemos una gran articulación y una gran, más bien, relación entre las poblaciones. Arauca es pasar el río y está Venezuela. Entonces, yo creo que ese fue un punto muy importante que hay que mantener y es mantener las relaciones con el país, sobre todo para que la población pueda ejercer sus actividades. Los niños estudian en los colegios colombianos, se vende de lado y lado de la frontera, evidentemente más de este lado, pero la población, además las composiciones de las familias también son binacionales muchas veces. Entonces, ese es un primer punto que yo creo que fue muy importante y el restablecimiento de relaciones comerciales también, porque digamos que el comercio es un comercio muy local también. Entonces, pues ahí yo creo que eso es importante para oxigenar la economía local, sobre todo de ambos países. Pues digamos, revisando un poco las cifras de regularización después del estatuto, digamos que este esfuerzo se dio entre 2022 y 2023 mayoritariamente para dar los permisos, para agilizar los permisos en un día, que es, digamos, el PPT en un día, que fue la campaña de Migración Colombia, tratando de subsanar también un poco los errores en el registro que se dieron al comienzo, también tratando de responder a la situación. Entonces, digamos que se siguió, digamos, generando acciones más para buscar más eficiencia en la regularización a partir del estatuto. Yo considero que es positivo que también se hable de flujos migratorios mixtos, que se reconozca que hay una población en tránsito muy fuerte por el continente, donde pues hay que tener acciones desde, digamos, estamos hablando del sur, Ipiales, es una población que transita, llegamos hace 2 años a 590,000 personas caminando por el país o yendo, digamos, de frontera a frontera. Entonces, digamos que ampliar el foco hacia los flujos migratorios mixtos me parece que también es importante. Bueno, digamos que se creó la dirección, que es una primera reacción, se pasa de la gerencia a una entidad y a una dirección que es cabeza, digamos, de política, que tiene presupuesto, que puede en sus funciones, digamos, interactuar con las alcaldías, con las otras entidades, digamos, del orden nacional. Entonces, y se mantuvo de alguna manera ese relacionamiento con la cooperación internacional, entendiendo la reducción de flujos, pero diciendo, bueno, coordinémonos porque ya aquí hay una dirección y hay una institucionalidad un poco más robusta para poder articular temas.
Entonces yo creo, y también creo, y esto puede sonar un poco problemático, pero me parece que bajarle el tono político a la discusión migratoria en Colombia funciona porque la población migrante detrás tiene unas condiciones de vulnerabilidad muy grandes, eh, y cuando se deja en el escenario político, pues pasa como está pasando en otros países, que los migrantes se vuelven prácticamente como un botín, ¿cierto? De quién es el que más o los afecta o se vuelve de acuerdo a las relaciones internacionales, eh, digamos, el punto de atención y realmente las poblaciones y la población migrante, tanto de Venezuela como de Haití, como de Cuba, la población que pasa desde Ecuador, la población que viene caminando desde Chile, tiene unas condiciones de vulnerabilidad muy grandes, entonces quitarle un poco ese reflector, que es lo que ha pasado y es una crítica al gobierno, yo creo que en parte también permite como desescalar un poco el lenguaje y que se puedan como darle continuidad y darle como impulso a otros temas que son importantes y que van a venir en la agenda del próximo gobierno. Eh, entonces creo que ese es como un balance, claramente es un balance que yo considero que es positivo por estas aristas que estamos mencionando, pero pues hay una agenda, creo que hay una ruptura en la agenda que es clara y es que veníamos impulsados por dinero de la cooperación y ese dinero no va a regresar a menos que suceda otro fenómeno que no esperamos y es otra migración masiva o algún tema, digamos, coyuntural, que ojalá no suceda porque eso viene acompañado de mucha desprotección y crisis para la población. Entonces, digamos que la agenda cambia en cómo va a ser la respuesta nuestra, ¿cierto? Como Estado, desde las entidades públicas, desde los territorios, y ahí digamos cuál va a ser la apuesta de país ya sin el bastón y sin este apoyo que se recibía mayoritariamente de la cooperación internacional. Sin decir que no sigue llegando, porque aquí pues de todas maneras, a pesar de que los recursos por USAID y en general del gobierno de Estados Unidos eran abundantes, pues Colombia es un gran aliado en muchos países y muchos países, Canadá, España, digamos, tienen apuestas en el país y tienen un espíritu de colaboración bastante importante, los bancos también. Entonces, digamos, es una revisión del enfoque. Yo creo que hay que en ese momento trabajar ya sobre la realidad y sobre el enfoque en adelante que va a tener el país en temas migratorios. Liliana, hace poco me enviaste un mensaje y me comentabas cómo en la recién aprobada reforma laboral se incluye el contrato laboral como un vehículo de regularización migratoria para los extranjeros. Quisiera un poco que nos contaras qué significa esto y qué posibilidades abre para la migración y particularmente para la migración venezolana en Colombia. Sí, de acuerdo. El artículo 37, digamos que quedó aprobado en la reforma laboral, contempla varias cosas que son interesantes. La primera es que independientemente de la condición, digamos, migratoria o de regularización de la población, todas las personas son sujetas de derechos frente a la seguridad social, frente a, digamos, la garantía de sus derechos laborales. Y eso creo que es una apuesta importante porque reconoce, digamos, que las personas, independientemente de la condición que tengan, deben tener acceso y se le debe garantizar sus derechos laborales y de seguridad social. Ese es un primer punto del artículo. El segundo punto, que es más complejo, el primero es complejo, el segundo es más complejo aún, y es que si se genera un vínculo laboral formal a través de un contrato, eso genera un vehículo para la regularización. Lo que sucede en otros países es que cuando uno va a entrar, uno pide una visa de trabajo, ¿cierto? Y uno adjunta el contrato. Lo que nos está pasando de acá es que la población está trabajando, pero está trabajando sin documentación. Entonces, y lo que hace el artículo es decirle a la Cancillería que tiene que reglamentar el artículo en los próximos 6 meses, porque claramente tiene dificultades. Yo considero que de todas maneras, abriendo la puerta a través de este artículo, pues es más lo que se puede ganar. Uno, en inspección, vigilancia y control, porque tenemos que evitar que el artículo se vuelva, digamos, que estemos girando en círculos porque, digamos, por el tema de los papeles no te pueden hacer un contrato. Si llega un inspector de trabajo, pues te va a pedir los papeles de las personas que tengan afiliadas, pero a su vez el artículo le dice digamos, establece que si tienes un contrato de trabajo, pues puedes regularizarte. Entonces, hay que desenrollar esa pita para saber efectivamente cómo se puede hacer que esto sea efectivo. Eh, pues digamos que hay un tema, digamos, de fondo y es que
pues no todas las personas, sobre todo el grado de informalidad de la población migrante de Venezuela es alto, y eso quiere decir pues que están en una cantidad de actividades, digamos, donde no tienen acceso a la seguridad social, y esto sería más bien ya para las personas que de alguna manera están enganchadas. O sea, es para una parte de la población que tienen esa posibilidad ya de tener un trabajo para que se formalicen y asimismo tengan sus papeles. Ahí, digamos, en regla, ahí creo que hay una ventana de oportunidad que es importante. Creo que el tema es un llamado también a la inspección, vigilancia y control sobre la población migrante para evitar disminuir esas vulnerabilidades. Y ahí, digamos, también creo que es una ventana de oportunidad para que el Ministerio del Trabajo, pues, en este tema también de expansión que se quiere hacer de los inspectores laborales, también tenga muy presente a la población migrante, ¿no? Y estamos hablando de horarios de trabajo, estamos hablando de horas extras, estamos hablando de todos los empleos donde los tiene. Tiene dos parágrafos que son también complejos, pero hay que mirar por dónde se va a reglamentar. Uno es que las profesiones tienen que acreditarse, o sea, yo por ejemplo soy economista, tengo mi tarjeta profesional, cualquier persona economista de otros países pues tiene que mostrar la misma acreditación, y eso pues digamos que le suma grados de formalidad al tema. Entonces pues eso digamos que ya se viene dando, porque evidentemente si tú vas a ejercer determinadas profesiones, perdón, pues tienes que acreditarlo. Entonces el artículo como que señala que igual se van a mantener esas condiciones, y adicionalmente, digamos que señala que el Ministerio de Educación va a reglamentar esto, y tiene que señalar en qué condiciones se va a dar. Entonces, digamos que yo creo que hay que entender hacia dónde se dirige el artículo, hay que generar una buena reglamentación para que esto realmente sea efectivo, porque si estamos hablando de las poblaciones más vulnerables, probablemente no sean profesiones, digamos, más formales, sino formación para el trabajo, temas técnicos, temas tecnológicos, certificaciones que las personas puedan acceder, por ejemplo, trabajo en alturas, distintas cosas. Entonces, creo que es un llamado, y con esto quisiera redondear el punto, a que miremos cómo le vamos o desde el mercado laboral, cómo podemos aprovechar esta potencialidad que se tiene con la población migrante. Así lo veo yo, y me gustaría que tuviera ese matiz, que no fuera como ni un saludo a la bandera ni más impedimentos para entrar al mercado laboral, sino que realmente se generaran los mecanismos de articulación con el mercado laboral. Y con el tema el tema de inspección, vigilancia y control, que es fundamental por la vulnerabilidad que se tiene. Entonces, ahí está el artículo tiene, digamos, críticas importantes, pero yo creo que ya que está el artículo, pues hay que ver cómo se reglamenta de manera adecuada para que le sirva a la población migrante. Lidia, estamos asistiendo ahora a un fenómeno migratorio bastante novedoso que se ha venido a llamar la migración inversa, ¿no? Que es producto del cierre de la frontera de los Estados Unidos para los migrantes e incluso la expulsión pues, de migrantes desde ese país, que ha generado pues, una corriente, una ruta migratoria pues, nuevamente hacia América del Sur, ¿no? ¿Cómo está afectando esto a Venezuela a tu juicio? Y en particular, si hay regiones de Colombia que tú crees que pueden tener mayor impacto en este sentido. Bueno, yo creo que indudablemente la población migrante de Venezuela tiene un tema de mucha vulnerabilidad, y es la falta de acceso a la documentación, ¿no? Entonces, conseguir un tiquete aéreo, conseguir un tiquete terrestre es muy difícil si no tienen los documentos. El retiro también de la documentación, digamos esto del TPS, pues genera que ellos tengan que caminar, que la población migrante se vea abocada evidentemente a las rutas irregulares. Creo que se fortalecen las redes de trata y tráfico, porque entre más vulnerable sea la persona, entre menos papeles tenga, entre menos formalizada esté, o regularizada esté, perdón, pues eso fortalece digamos, la irregularidad en todos los procesos, tanto coger un transporte como quedarte en un hotel, ¿sí? Hasta lo más mínimo se vuelve muy complicado. Entonces, yo creo que la población migrante de Venezuela está en una encrucijada grande por la desprotección que tiene a nivel internacional, por la falta de documentación, y porque sí se está viendo, digamos, pareciera un retroceso
en la apertura, acoger a la población y permitirle quedarse, integrarse. Digamos, Colombia en eso no ha retrocedido, creo que se han mantenido las garantías, el tema de acceso a educación, el tema de acceso a salud. De todas maneras, pues tenemos 1.800.000 permisos entregados y pues digamos que prueba de eso tocaría verlo más a profundidad, es que pues no tenemos una salida, o sea, la población migrante de Venezuela en Colombia, yo creo que ha permanecido y se ven las encuestas que tienen, digamos, unos niveles de movilidad bajitos. Entonces las personas llegan al país y se han quedado en el país y más bien son familiares los que están llegando en búsqueda de estas personas, de sus familias, en temas de reunificación. Entonces, creo que afecta mucho a la población migrante, sobre todo por esta falta, digamos, de acceso a los servicios. La falta de documentación los coloca en unos riesgos muy grandes y creo que se fortalecen mucho las redes ilegales. Eh, y pues ahí digamos que de nuevo, así como lo mencionaba en la primera respuesta, pues el llamado a los países es a mirar soluciones desde los derechos humanos y no desde la seguridad, que sí también es un componente nacional, digamos, pero es un tema más también de cómo nosotros desde la perspectiva de derechos seguimos generando acciones frente a la población migrante de Venezuela y de todas las nacionalidades, porque pues si la diáspora de Venezuela es de 7 millones, la diáspora colombiana no es más pequeña. Aunque se nos olvide, nosotros tenemos una diáspora gigante que, digamos, se ha creado con el tiempo, digamos, en los últimos 30 años, pero la vulnerabilidad de la población migrante de Venezuela puede ser la misma vulnerabilidad a la que se enfrenten los connacionales que ya estamos viendo regresar en los aviones y también de maneras irregulares. Así que sí existe el fenómeno, sí se está viendo por municipios muy pequeños como Jurado o Buenaventura, no es que entren de manera regular, y ahí pues digamos que debe haber también una gran coordinación, en especial para evitar las redes ilegales. Y finalmente, Liliana, considerando que ya estamos en el último año del periodo del presidente Gustavo Petro y que ya empezó prácticamente la campaña política, desde tu experiencia, desde lo que fue tu trabajo en la Dirección para Población Migrante, ¿cuál consideras que debe ser la prioridad para el próximo presidente de Colombia en materia migratoria? Bueno, yo considero que se debe seguir reforzando la institucionalidad que atiende a la población migrante. Entonces, venimos de una gerencia de fronteras, tenemos una dirección, se han creado instancias en la Cancillería asociadas a la Secretaría General, pero se necesita, digamos, robustecer la capacidad de atención. Yo creo que a veces pareciera como que la población migrante o los temas migratorios fueran como una agenda aparte, pero Colombia tiene una agenda de derechos humanos, de atención a población vulnerable, de integración socioeconómica, de acceso a herramientas financieras, que tenemos como que integrar en la visión también de aprovechar la migración para el desarrollo y en un, digamos, en clave de derechos. Entonces yo creo que hay que tener una visión de mediano plazo de la migración, salir de la coyuntura y acomodar el país a que el país es un país receptor de flujos migratorios de distinta índole, de poblaciones binacionales, como en La Guajira, en el Amazonas, en Arauca, en Cúcuta, poblaciones que van y vienen, fortalecer los sistemas de integración, pero realmente atendiendo a los flujos migratorios que hoy tenemos, y es que son flujos migratorios mixtos. Y el mundo está evolucionando hacia eso. Y yo quisiera, además de señalar que se requiere una política y una institucionalidad realmente de mediano plazo, robusta, que atienda y que aproveche la población migrante, incluyendo los colombianos en el exterior, no son temas aparte, la migración es una sola, solo que tiene muchas caras y muchas aristas que además técnicamente se tienen que trabajar fuertemente. Y esto es una apuesta nacional porque los flujos los dineros de cooperación no van a estar más. Entonces yo creo que hay que entender que Colombia tiene que robustecer su capacidad de respuesta, su capacidad de integración y de aprovechamiento en una visión estratégica de mediano plazo. Particularmente, digamos, en un punto urgente es el tema de la regularización y el tema de cómo realmente asociamos todo el esquema de visados, todo el esquema, digamos, de regularización para población que no tiene documentación, en una apuesta también de modernización, digamos, de este sistema de la documentación para migrantes. Yo creo que incluso el año pasado, bajo la Cancillería del ex canciller Murillo, se trató como de proponer visas un poco más flexibles, pero yo creo que el mundo ha evolucionado hacia esquemas de visados más flexibles. La visa B de visitante es un pequeño paso, pero hay que realmente darle contenido a esa visa, porque los flujos van a seguir. Colombia es un hub
Bogotá es un hub, digamos, donde llega población migrante también, laboral, de corta distancia. El país, si quiere modernizarse, digamos, a nivel global, también tiene que tener una política migratoria que sepa y que incluya flujos vulnerables, porque ahí pues son poblaciones jóvenes, con familia y que están asentadas en el territorio nacional. Y esto lo único que va a traer con los años, así como nos pasa a nosotros, son diásporas que se reúnen, que van, que vienen, pero ya es una condición migratoria muy distinta y hay que mirarla con ojos, digamos, de aprovechamiento, de inclusión, de derechos humanos y con una visión muy positiva de cara a lo que viene. Muchas gracias, Liliana Morales, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Puede seguirnos también en nuestras redes, así como en las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.